Hola, buenas tardes. Esperamos nada más que se conecte el resto de las personas. Gracias, Fátima. Bien, Fátima, yo creo que podemos dar inicio. Tenemos una asistencia de más de 30 personas, entonces vamos a dar inicio a esta sesión sobre la trata de personas y la prevención de la trata de personas como parte de las actividades de Voceras por una vida libre de violencia. Muchas gracias al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz por permitirnos estos espacios de reflexión y sobre todo gracias a las personas voceras que están haciendo un gran trabajo para poder llevar a sus comunidades, a sus círculos cotidianos, a sus círculos de personas cercanas, estas charlas y conferencias que son tan importantes para prevenir estas formas de violencia y estos delitos. Y bueno, les presento a Fátima Schiaffini. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y el tema que nos va a dar hoy es prevención de la trata de personas. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias. Tiene cerrado el micrófono. Sí. Ya lo prendí. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de la trata de personas y para empezar me gustaría contextualizar un poco y hablarles un poco de datos y cifras de la problemática que hay en nuestro país. México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación. Existe un marco normativo en la materia nacional e internacional que obliga al Estado mexicano a prevenir, a perseguir e investigar los delitos en esta materia. Es muy importante igual que sepamos que las cifras de esta problemática continúan en aumento a pesar de que estamos en una pandemia. Eh, Todos pensaríamos que estarían disminuyendo porque estamos en nuestras casas, pero la realidad es que la pandemia no ha parado esta actividad, es más, ha aumentado y se realiza a través, por ejemplo, de redes sociales o de páginas
de conocer personas como Tinder o Bumble, así, que utilizan las personas que captan a las víctimas de trata. Pero bueno, continuando con el marco jurídico, en el ámbito internacional se encuentra regulado en un protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Y este protocolo se conoce como Protocolo de Palermo, que fue ratificado y firmado por México en el 2003. Y posteriormente, el país nos dimos cuenta que no era suficiente con que hubiéramos firmado y ratificado un tratado internacional, sino que era necesario expedir una ley general. Y esta ley general se llama para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas. Y esta ley entró en vigor en 2012. En ella se definen los tipos penales y las obligaciones de las autoridades. Y bueno, el protocolo de Palermo no únicamente establece obligaciones para los estados, sino que también, más bien, el protocolo de Palermo no solo establece delitos, sino que también establece obligaciones para los estados parte. Y una de estas obligaciones es que deben rendir un informe, me parece que es cada 2 años, y este informe, pues lo que los estados tienen que decir en estos informes es presentar los avances y actualizar las cifras de la problemática. Y en el informe del año 2018 y 2016, eh, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito, hubo un aumento regional en el porcentaje de víctimas de trata con fines de explotación sexual detectadas en América del Norte. En la región de México, Canadá y Estados Unidos, una cuarta parte de las víctimas detectadas en esta zona fueron utilizadas para trabajos forzados, de los cuales más de la mitad de las víctimas fueron hombres, mientras que en estos casos las mujeres representaron el 18%. En el caso de trabajo forzado, las mujeres representan el 18%, los niños representan el 14% y las niñas el 12%. Como platicaremos más adelante, veremos que la trata de personas no únicamente está relacionada con trabajo sexual, sino que también existe una modalidad de trabajo forzado. Y en esta modalidad es en la que es más común que participen los hombres y los niños. Sin embargo, únicamente representan una cuarta parte de las víctimas de esta problemática de trata. O sea, en su mayoría son mujeres las que son víctimas de este delito. En el 2016, según la misma oficina, la de la droga y el delito de las Naciones Unidas, se detectaron 24,000 víctimas a nivel global, siendo el 72% mujeres. Entonces vemos que es un tema que afecta en su mayoría a las mujeres. El gobierno de Estados Unidos realiza anualmente un reporte sobre la trata con el objetivo de monitorear los esfuerzos de los países. En dichos reportes han señalado que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual y de trata de trabajo forzado. El Departamento de Estado ha señalado que en México la complicidad de las autoridades es un problema desatendido. Entonces vemos que la problemática de trata no únicamente requiere que exista un tipo penal, sino que también requiere voluntad política de las autoridades por investigar y sancionar estos delitos. Y la complicidad de las autoridades muchas veces es un problema para que se pueda pues hacer justicia a las víctimas de delito. En el 2019, la CNDH presentó un diagnóstico en el cual se abarcó un periodo de 2012 a 2017, encontrando que en México durante estos años hubo 5,245 víctimas, siendo el 85% de las víctimas mujeres y niñas. Entonces, la trata es otra de esas problemáticas en donde las mujeres nos vemos afectadas desproporcionalmente y, bueno, en más proporción que los hombres. Y pues eso nada más se los dejo ahí para que nos sirva de reflexión y que tengamos más o menos ese contexto
antes de que entremos al marco jurídico. Como les platicaba hace unos momentos, el protocolo de Palermo es el protocolo que es el encargado de establecer en nivel internacional los conceptos de trata de personas. Este protocolo dice que la trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación, siempre y cuando se recurra a una coerción, fraude, engaño o abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Aquí les señalo, es muy importante que tengamos presente la palabra consentimiento y también los fines con los que se busca tener ese consentimiento, ¿no? Que es para una explotación. Y este protocolo, el protocolo de Palermo, establece elementos que tienen que darse para que hablemos de una trata. Bueno, para que hablemos de trata. Tiene que haber una actividad para el enganche. ¿Qué es la actividad para el enganche? Pues puede ser, por ejemplo, enamoramiento, un falso trabajo, lo que les decía hace unos instantes de las páginas de buscar pareja como Tinder o Bumble, pues ahí muchas veces se desarrollan estas actividades para el enganche, ¿no? Las personas se presentan con un perfil que no siempre es verdadero, o con una imagen o con una foto, y muchas veces estas personas ni siquiera son las que pensamos que son, ¿no? Las de las imágenes. Entonces, se requiere una actividad para el enganche, un falso trabajo. Recuerdo que hace algunos años yo escuchaba en la radio un testimonio de una mujer que estudió en Cancún una carrera de hotelería y que vio una oferta de trabajo en un hotel en Reforma. Entonces ella vino desde Cancún a la ciudad y se presentó en esa oferta de trabajo, y desde que llegó se dio cuenta que las cosas no estaban muy bien, como que ella se sintió en un ambiente que no era pues muy laboral. Y desde entonces ya no tuvo contacto con su familia y la tuvieron encerrada sin su consentimiento, pues varios meses hasta que logró salir. Y pues justamente la actividad para el enganche, en este caso sería una falsa oferta de trabajo. También el protocolo dice que se requiere un medio de sometimiento. En el caso del trabajo sexual, pues puede ser, por ejemplo, un padrote o una persona que obliga a trabajar a otra. Y tiene también que existir un propósito de explotación, y este propósito puede ser prostitución ajena, esclavitud, explotación sexual, prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados y extradición de órganos y servidumbres. Aquí, por ejemplo, en esta que dice prácticas análogas a la esclavitud, me parece que el mejor ejemplo para que lo entendamos, pues es esta modalidad que existe de las trabajadoras del hogar de planta. En muchas ocasiones se abusa de las trabajadoras del hogar y se les pide que pues se queden a dormir en los domicilios donde están laborando, pero incluso muchas veces sin su consentimiento, o sea, no les dejan salir los fines de semana a pesar de que ellas quieren pues salir, o ya no quieren trabajar ahí, se les obliga a quedarse ahí, e incluso a veces sin una remuneración. ¿Cómo funciona la trata? Para que entendamos un poco más los conceptos que establece el protocolo, les puse aquí estos párrafos y dice: una vez que la víctima es engañada con promesas de trabajos bien remunerados o bien amenazada o coaccionada, se le somete para desarrollar actividades de trabajo sexual, doméstico u otros que permitan su explotación, o bien se requisan sus documentos o le cobran los gastos de traslado a otra ciudad o país. Antes de continuar, me gustaría muy bien que aprendamos a diferenciar conceptos, porque hay dos delitos que se parecen muchísimo. Uno es la trata de personas y otro es el tráfico de personas.
De hecho, en México ha sido todo un rollo que en los estados las autoridades puedan diferenciar estos delitos porque el marco normativo a veces no es tan claro en sus conceptos, pero basándonos un poco en la definición del protocolo de Palermo, eh, el tráfico de personas, ¿qué es lo que implica? El tráfico implica un traslado de un lugar a otro con el consentimiento de la persona que están trasladando, y lo más común es que haya una remuneración de carácter económico de la persona que quiere trasladarse de un lugar a otro. El ejemplo sencillo y fácil de entender es, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes que van del sur del país al norte con la intención de cruzar la frontera. El caso de los polleros, que las personas migrantes le pagan a alguien más para que los trasladen, pero hay un consentimiento. La persona migrante da su consentimiento para que lo traslade. Entonces, eso es lo más importante, que la persona quiere que la lleven. En el caso de la trata no existe el consentimiento, o si existe, está viciado por una actividad que provoca que la persona, o sea, quiera estar ahí, pero, o sea, está coaccionada. No, no, lo da porque hay algo que la obliga o que la está reteniendo ahí, ¿no? Como es el caso del enamoramiento. O sea, ¿por qué estás aceptando? Pues porque estás enamorada, pero, o sea, tu consentimiento está viciado, porque en otras circunstancias no hubieras dicho que sí. Bueno, de esta forma crear una deuda y la consiguiente relación de dependencia, ya que las víctimas nunca podrán llegar a ganar lo suficiente como para pagar la deuda a los captores. Ello aunado a abusos, golpes, violaciones, chantajes y amenazas que se convierten en una explotación dolorosa y prolongada. En la legislación mexicana, como lo decíamos al inicio de esta plática, existe una ley general de trata de personas. Y en México, a diferencia del protocolo, para que se actualice el delito, solo se requiere la actividad para el enganche y la explotación, dejando de lado la parte del sometimiento de las víctimas. ¿Qué es lo que esto trae o cuál es la problemática que esto genera? Más bien, no creo que sea una problemática, sino que en México la situación, lo que hace, la situación y la realidad social, eh, y sobre todo el acceso a la justicia, no permitían que de verdad las víctimas pues, obtuvieran una sentencia favorable, porque era muy difícil probar el sometimiento. O sea, no podían probar ante un juez que las estaban sometiendo. Entonces, lo que hicieron las asociaciones civiles que se encargan de investigar y de acompañar los casos de trata fue promover una reforma a la ley para que ya no se incluyera esta característica. Pero, ¿qué es lo que trae acompañado? Que ahora diferentes actividades podrían encuadrar como trata. Les voy a poner un ejemplo. Un campesino que encuentra una oferta de trabajo en el campo en Sinaloa, en los jitomates, y entonces se va a trabajar en el campo, y en el campo pues no le pagan bien, está en condiciones infrahumanas, más de que 24 horas trabajando. Estoy exagerando mucho mi ejemplo, pero supongamos que es así, ¿no? Pero él sí quiere estar ahí porque le van a pagar. Entonces, en este caso, a pesar de que no hay como tal un sometimiento, porque él decide estar ahí y no lo están reteniendo, en este caso sí podría encuadrar como trata en la ley porque no establece esta otra característica del protocolo de Palermo. Es decir, la ley considera como trata de personas dos de los tres elementos establecidos internacionalmente, dejando de lado el sometimiento de las víctimas, permitiendo que casi todas las situaciones en las que una persona termina en una situación con fines de explotación sea considerado como trata y por ende sancionado como tal. Uno de los elementos fundacionales de la trata de personas, en tanto problema público, es la noción de traslado, que implica el movimiento de mujeres y hombres por grupos de personas que ejercen algún mecanismo de control y o violencia con la finalidad de explotarles. El traslado en contextos de trata
puede utilizar medios de transporte pertenecientes a empresas públicas o privadas, por lo que no deben de ignorarse como agentes aliados y corresponsables en la prevención directa, así como en la reducción de riesgos para niñas, niños y adolescentes. Lo que quiero decir aquí es que normalmente siempre estudiamos a la trata o escuchamos hablar de ella como un delito, pero la trata es un problema social. Y hay muchas empresas y muchas personas que son partícipes y que muchas veces no nos damos cuenta porque la estructura no nos los permite. Pero en el caso de este delito, pues hay cómplices y también lo son las empresas de transporte, o sea, autobuses, aviones, eh, que son parte de esta cadena, ¿no? Y creo que es importante que empecemos a analizar justamente este tema como un problema social y no solamente como un delito que está establecido en el Código Penal. Las formas de trata, como les decía, no únicamente vamos a hablar de trabajo sexual, la trata tiene varias formas, por ejemplo, la laboral, que sería el caso que ya les comentaba de la persona que trabaja el campo, falsas adopciones, servidumbre, como por ejemplo en el caso de las trabajadoras del hogar, militar, este caso es común en los contextos de migración. Por ejemplo, los migrantes de Centroamérica, las y los migrantes de Centroamérica que vienen a México, muchas veces son raptados y captados por el crimen organizado y sobre todo por los cárteles de la droga que los obligan a realizar trabajos de paramilitares. Y pues esto también es considerado una forma de trata, ¿no? Tráfico de órganos, prácticas esclavistas o trata con fines de trabajo sexual. Los sectores de la trata pueden ser fábricas, maquiladoras, trabajo agrícola, en las plantaciones, en las minas, en la construcción, en la pesca o la mendicidad. Creo que esta es más común que la veamos en la ciudad. Muchas veces nosotros pensamos que la gente está pidiendo dinero en las calles porque así lo quieren o porque lo decidieron, pero la realidad es que no, o sea, que están captados y la única razón por la que están en la calle es porque tienen que darle dinero a otra persona que las tiene en esas condiciones. Trabajo doméstico, vientres de alquiler. Esto de los vientres de alquiler es un tema que también ha estado muy sonado en los últimos meses porque se ha buscado regular las prácticas de maternidad, bueno, no, de vientres subrogados. Y creo que es muy importante que exista una regulación, porque en la realidad social de las mujeres del sur del país, a veces, por ejemplo, vienen extranjeros con la única intención de rentar un vientre para que pues, puedan tener un hijo. Y el hecho de que no esté regulado a veces genera pues problemáticas para las mujeres, ¿no? Nace un bebé y a veces dicen, la ley las obliga a que sea de ellas y crea un vínculo desde el nacimiento del niño. Y pues bueno, eso es complicado, es un tema muy complicado. Prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, embarazos forzados y venta de niños. Y como decía hace unos minutos, hay problemas sociales que tienen que ver con la trata y hay problemas que alientan eh, esta problemática. Uno de ellos es el desplazamiento forzado de personas a raíz de la búsqueda de empleo, de desastres naturales, de la violencia ejercida por el ejército, de paramilitares y de la delincuencia organizada. Que en nuestro país el desplazamiento forzado es muy común, sobre todo en los estados donde hay guerra contra el narco, que tienen que salir de sus lugares de origen para pues buscar un lugar más seguro, un lugar donde haya trabajo, pero muchas veces no lo hacen en medios de transporte, sino que lo tienen que hacer caminando y obviamente el traslado es peligroso y los pone a ellos en situaciones de vulnerabilidad, donde pueden ser pues mucho más fáciles de captar por estas redes de personas que se dedican a este delito. También otro problema que alienta la trata
es la alta demanda de servicios sexuales. Esta constituye un factor decisivo, principalmente en los destinos donde se practica la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en un sector y un contexto de viajes y el turismo, tales como los lugares de playa y ciudades fronterizas. Esta es una problemática muy común y que sabemos en lugares, por ejemplo, como Acapulco o Cancún. Eh, cuando veo este párrafo me recuerdo mucho a Lidia Cacho, a esta periodista que escribió su libro sobre los demonios del Edén, donde justamente ella desenmascara a las redes de trata que hay en estas playas y que ella fue víctima de tortura después de publicar ese libro por el gobierno mexicano y, y pues no únicamente son los mexicanos quienes consumen los servicios sexuales. Eso es importante que lo sepamos, que también vienen extranjeros con la única finalidad de consumir a nuestras mujeres y a nuestros niñas y niños, que eso también es un tema que atrae el turismo. Algunos otros problemas que alientan la trata son la inversión para proyectos extractivistas y el despojo de territorio, sobre todo en los pueblos indígenas u originarios. Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, el Tren Maya, que es un proyecto gigante que obviamente desplaza a la gente de sus pueblos y de sus tierras. Y obviamente esto también trae problemas como el que estoy mencionando. El apoyo a la delincuencia organizada, y las condiciones de mayor vulnerabilidad en México son, o sea, para caer como en la trata, son escolaridad trunca, el embarazo adolescente, la migración de mujeres viajando con niñas y niños indígenas. También se advierte que incrementa el riesgo el abandono de los padres hacia los hijos, la falta de oportunidad laboral para los jóvenes, el uso del alcohol y las drogas, que conlleva que muchos jóvenes se vinculen con la delincuencia organizada. En México, la trata de personas se sigue viendo exclusivamente desde la perspectiva criminal, como les decía hace unos minutos, es decir, como un delito, que en la mayor cantidad de las veces pareciera aislado. Sin embargo, se encuentra sentada en las profundas raíces sociales, económicas y culturales, que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y en consecuencia formular estrategias no reactivas, sino planificadas para su atención. Esto significa que se deben analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan a determinadas personas o grupos entre aquellos más fáciles de acceder a los tratantes. Entonces, la trata es un problema social, económico y cultural, no es únicamente un delito. Y al ser omisos y al no conocer de este tema, pues muchas veces también formamos parte de este problema. Ustedes me dirán, oye Fátima, pero ¿cómo desde mi casa o qué puedo hacer yo para, pues, para prevenir o para evitar que esto siga pasando? Aquí les voy a contar más o menos 5 cosas que nosotras y nosotros desde nuestras casas podemos hacer. Pues lo primero es informarnos sobre el delito y la manera en la que opera. Por ejemplo, ustedes que están aquí hoy en esta conferencia, que más o menos entienden ya de lo que trata este tema, pues, y al ser ustedes voceros por la igualdad, pues creo que ya podrían platicar más con su comunidad, con sus familias y amigos de esta temática e informarlos a ellos también. También creo que es muy importante hablar con las infancias y recordarles a ustedes la importancia del cuidado del cuerpo, que nadie puede obligarnos a hacer cosas que no querramos, ni que nos lastimen o que nos incomoden. Y esto es muy importante también en el contexto de nosotras las mujeres, que muchas veces la sociedad nos ha enseñado que es más fácil quedarnos calladas y no decir las cosas. Pues no, en estos temas es importante que hablemos, que tengamos personas de confianza a las que acudir y que muchas personas van a entender y van a estar ahí para apoyarnos. También es importante que nadie nos obligue a hacer algo que no querramos
y comentar esta situación con alguien de confianza, como ya les decía. No aceptar ofertas de empleo o regalos de personas desconocidas o que no conozcamos bien. Y fortalecer las redes de apoyo comunitarias y familiares. Igual me gustaría enseñarles un poco unas guías que la CNDH publica para padres y para adolescentes para prevenir la trata. Me avisan si la ven. Bueno, dice que la guía para padres de familia. En el contexto del Internet, pues es muy importante que los padres estén supervisando el uso de las redes sociales de sus hijos, que fortalezcan los lazos familiares y comunicarse constantemente con sus hijas y sus hijos, que tengan buena comunicación, que fomenten un lazo de confianza, ¿no? Identificar las conductas como ansiedad, agresividad, aislamiento o salidas secretas y conversar sobre ello. Creo que lo más importante, creo yo, que si nuestros hijos nos están ocultando algo, pues hablar con ellos y que sepan que pues no, que no les van a regañar, ¿no? O sea, que están más ahí como para apoyarles y para ser como que una persona para darles consejos y no alguien para reprimir o castigar. Y miren, aquí dice, no reprender por nuevas amistades o interacciones, preguntar y ofrecer alternativas, generar pactos y acuerdos sobre el tiempo que pasarán conectados en las redes, informar y concientizar sobre los riesgos de publicar datos personales, ubicaciones y fotografías, procurar que tengan otras actividades como practicar algún deporte o tocar algún instrumento. Ahora, la guía para adolescentes. Recuerda que la persona del otro lado de la pantalla no siempre es quien dice ser. Es muy importante que limites la información que compartes, familiarizarte con los filtros y la privacidad de privacidad y seguridad que existen en las redes sociales, informar a personas de confianza si un contacto te invita a salir de tu domicilio o ciudad, evitar aceptar solicitudes de amistad de personas que no conozcas, nunca envíes fotografías personales a desconocidos y si un desconocido te amenaza, extorsiona o insiste en tener contacto contigo, pues pide apoyo a tus familiares y amigos, ¿no? Creo que estas son algunas de las formas que como padres y como adolescentes o personas que utilizamos las redes sociales, pues podemos prevenir este tipo de delitos. Para completar un poco más mi presentación, me gustaría compartirles un poco de un podcast de una periodista que se llama Carla Iberia Sánchez. Ella da actualmente las noticias, me parece que en el canal 2 y el 4, pero antes se dedicaba a la radio y ella tiene un podcast de trata. La verdad es que dura 45 minutos y pues no me va a dar tiempo de que lo veamos completo, pero se los voy a dejar en el chat de Zoom para que si ustedes en algún momento, pues, o sea, si tienen tiempo libre, pues lo puedan ver con más tranquilidad o escuchar haciendo alguna otra actividad. Entonces, se los voy a poner y se los voy a enviar también. Denme un segundo en lo que le pongo play. Especial, trata de personas. Nuevos métodos para planchar y morir en México. Con Carla Iberia Sánchez. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Perfecto. 20,000 personas son víctimas del delito de trata cada año. Incluye coacción, procesos de enamoramiento, seducción, sumisión para beneficio económico, secuestro de inmigrantes y retención ilegal para servidumbre y tráfico de órganos. Fue la primera vez que yo me subí al metro. No sé si hay un metro Revolución. Nos hospedamos en un hotel que se llama Las Américas. Me despertó como eso a las 6 de la mañana. Agarramos
no sé qué metro, no conozco las líneas del metro. Wake from your sleep before your father hears us, before all hell breaks loose. Mariana Ayala exhibe ese tipo de sonrisa encantadora, pero no completamente abierta. Cierto pudor de no saberse citadina y fluir a tropiezos con los nativos de una megalópolis. No la Ciudad de México, el metro de la Ciudad de México. Quedaría mejor nombrarle, como en Argentina, el subterráneo, el subte. Reino naranja de 50 metros hacia el inframundo, donde se filtra de todo. Aceite, goteras, bocinas infames, olores infames. Por ahí, una que otra pareja de enamorados. En la que ella es la doncella y él Roberto Jicoténcatl. Como hablarme más bonito. Por ahí, entre 1.600 millones de pasajeros transportados cada año, la planchadora con quemaduras de cigarro, Ya no me sirves. el call center sexual a cargo de un estudiante de 9º grado. Cuando estés instalado me llama. Por ahí el dueño de 50 personas. Trabajo de padrón. Aprendices todos de los nuevos métodos para planchar y morir en México. Canícula se llama en este país al tiempo en el que aparecemos brasas andantes. A las 8 de la noche el calor se va, los faroles prenden, pueblos y ciudades del sureste salen a vivir. Yo andaba haciendo un trabajo de la escuela en el parque, estábamos junto al Palacio Municipal. Y pues ellos venían y me empezaron a hacer plática a mí. Me dijo hola y me saludó de beso, entonces yo me quedé así como, ¿qué onda, no? Aunque Mariana Ayala estaba acostumbrada a tratar con extraños en Acayucan, corazón de la industria petrolera del Golfo y paso de migrantes nacidos en Centroamérica, a sus 14 años ningún hombre había traspasado lo que hoy sabe se llama espacio vital. Ningún hombre así, moreno, pulcro, sonriente, con una alfombra de pestañas y el aliento a 4 centímetros del suyo. Como a la semana me llegó un mensaje, me decía hola, ¿qué haciendo? Después él me invitó aquí a su casa, a su cumpleaños de él, que yo iba a ser su mejor regalo. Le pedí permiso a mis papás, no me dejaron. Dividida entre la presión de un WhatsApp tras otro y la negativa de su padre, ingeniero petrolero, Mariana escapó a escondidas de Acayucan en la costa hasta San Cosme Mazatecosco en la provincia de Tlaxcala y fue recibida como novia en la familia. Mucha calma, que a los venados tiernos hay que macerarlos. Fue como el tercer mes porque él ya empezó como a hablarme más bonito. Fue a pedir a mi casa, habló con mis papás, me fui clavando con él. Nota A del manual de trata de personas. Mariana Ayala rompe con la familia, deja la escuela y accede a vivir con él. Y a partir de ese momento nunca pudo llamar a nadie más que por altavoz. Si yo salía con él y a la tienda yo no podía salir. Fue cuando pues ya él me empezó a proponer eso de que si yo aceptaba, no sé, bailar en un table. Me decía, eres muy bonita, tienes muy bonito cuerpo, cosas así como pervertidas, ¿no? De trabajar en desnudos. Tú me sacarías de pobre, me decía. Me dijo que su cuñada ya había trabajado de acompañante, que si la amaba, pues iba a hacer todo por él, ¿no? ¿Y si conocían la Ciudad de México, 22 millones de habitantes? ¿E iban a las pirámides, vidita, luna de miel? ¿Y si subían al metro? Es como un ferrocarril, pero va abajo de la tierra. Llegas a todos lados. A todos. Poesía de Roberto Jicoténcatl. De la Estación Revolución, línea 2, transbordaron a línea 1, Metro Candelaria. Caminaron 4 calles hacia un lugar viejo, conocido y tolerado, la zona comercial de la Merced. Repleto de cosas así como asquerosas, porque la comida, o sea, tú pasabas y a mí se me revolvía el estómago. Yo decía, guácala, ¿cómo puede vender eso, no? Ya me dijo que lo que tenía que hacer era acostarme con hombres, estar todo el día parada, darles gustos a ellos. Me prestó ropa la esposa de su hermano de él. Era de cierre en la parte de aquí y con un bolsito aquí. En esa parte de ahí nos vamos a parar, era enfrente del hotel. Está una malla verde, que los sedujera con mi mirada. El cliente me preguntaba que cuánto cobraban. Del miedo que tenía, tartamudeaba. Estar soportando cada persona que te tocaba, cosas sucias, imprudentes, ¿no?
$12 por cliente del que tenía que salir el pago del cuarto. Tras sostener relaciones sexuales con cerca de 30 hombres ese primer día, Mariana y el cierre se rebelaron. Yo me sentía súper adolorida, me sentía súper cansada, no había comido nada en todo el día. Mariana Ayala fue escoltada por su cuñada, también trabajadora sexual en la Merced, al Hotel Américas, a 6 estaciones del subterráneo. Encontró a Roberto Jicotencatl, su esposo, acostado, viendo la televisión, listo para recibir $300. Él me vio que estaba llorando y me dijo que no me preocupara porque pues me iba a ir acostumbrando. Mi amor, a ver, vamos a contar el dinero. Qué inteligente él es. Él tomaba mi cartera y pues él sacaba el dinero. El segundo día, Mariana entregó el aproximado de $800 tras sostener relaciones sexuales con más de 90 personas. Habla Rocío Orozco, presidenta de la Red Unidos contra la Trata. Y estamos hablando del secuestro de los más pobres y vulnerables que no tienen un padre, un familiar que va a pagar por ellos, que van a estar sin esperanza, encerrados, pagando con su propia vida. En un operativo anterior, el FBI desmembró a la banda de Los Carreto, oriundos de la misma región en Tlaxcala. Enamoraban y reclutaban jóvenes de poblados del Golfo para rotarlas como empleadas sexuales en Estados Unidos y México. ¿Cómo es posible que vienen niñas con una visa de Estados Unidos? Son cerca de 20 hoteles que hay aquí en la zona de la Merced. ¿Con cuántos cuartos cada hotel? Pues no son ni cuartos, son cortinas o son roca. Desde un piso 4 en la zona de la Merced, Elvira Madrid dice que tiene 20 años denunciando a bandas toleradas de tráfico de adolescentes con origen en Tlaxcala, donde nació Roberto Jicotencatl. Un caso, una niña que vino de 22 años, no, pues que padrote con un policía, le sacaron la visa y se la llevaron a trabajar a Estados Unidos, donde llegaban a donde piscan los que van de migrantes y ahí atendía a la gente. Las redes de explotación sexual están en el mismo gobierno. El Departamento de Estado norteamericano habla de la trata como el tercer negocio ilegal con más recursos en el mundo. Incluye coacción, procesos de enamoramiento, seducción, sumisión para beneficio económico, secuestro de inmigrantes y retención ilegal para servidumbre y tráfico de órganos. Hay una ley federal contra la trata que solo conoce casos de menores de edad y siempre y cuando estén dentro del catálogo de delincuencia organizada. Las jóvenes de 18 años están fuera de la protección de la ley en muchos lugares. La doctora Patricia Olamendi, asesora de Naciones Unidas, ha documentado más de 50 casos de trata en el estado de Tlaxcala, un corredor impune que abarca 12 poblaciones, incluida San Cosme Mazatecosco, donde Mariana y su prometido, Roberto Jicotencatl, vivieron sus primeros meses como pareja. Solo un caso llegó a tribunales por inconsistencia con el código local. Yo hacía... Bueno, hasta aquí voy a dejar el podcast de Carla Iberia, pero me parece que este testimonio que ella nos plantea pues es mucho más ilustrativo y pues nos hace que nos quede un poco más claro de qué se trata esta problemática. Los casos que ella presenta son en la Merced, pero pues no quiero que piensen que se trata de una zona exclusiva del país, o sea, esta problemática también existe en el Estado de México y también es muy común y pues es muy importante que nosotras y nosotros pues lo sepamos para que pues podamos tomar acciones para la prevención. Pues no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda, pues abro los micrófonos para que pues puedan hacer sus comentarios. Había por ahí una mano levantada de alguna de las compañeras. Ya la bajó. Pues bueno, creo que es muy importante. Gracias, Fátima, por esta presentación que nos estás compartiendo. Jessica García tiene la mano levantada. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir esta invitación. Es información muy importante y a la vez es medio extraño, ¿no? Porque todos tenemos conocimiento de esta problemática. Sin embargo, híjole, creo que es un problema que se tiene a muy alto nivel, ¿no?
son cuestiones que a veces, no quiero hablar mal ni nada, ¿verdad? Pero creo que a veces estos permisos que dan, por ejemplo, en la Merced, en Sullivan, en la Condesa, es más, en donde más, bueno, muchos lugares más que hemos visto que se encuentran estas chicas, pues yo me he puesto a pensar siempre, pues no sé por qué desde arriba, pues dan esos permisos, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que esto no es desde abajo, es un problema muy grave y muy delicado para muchas personas porque estos permisos vienen desde arriba. Siempre la trata, como muchas cosas como las drogas, pues dejan mucha lana. Entonces hay mucha gente interesada a altos rangos y bueno, a altos niveles. Entonces, lo único que nos queda a nosotros yo creo que es fomentar esta educación, fomentar a nuestros hijos, fomentar a nuestros familiares del cuidado que tenemos que tener y cambiar la forma de comunicarnos. Y ahora con tanta red abierta, pues imaginémonos, ¿no? Hay sobrinas que a veces he visto que mandan cosas y yo la verdad sí me he atrevido a decirles pues qué es lo que quieren transmitir. Entonces, yo creo que como es algo tan arriba, pues esa es la única forma que podemos nosotros actuar para pues empezar debajo y tratar de hacer lo posible para que pues esto no se siga fomentando. Quería compartirles eso. Muchas gracias, Jessica. Efectivamente, pareciera ser que esto necesita permisos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que suceda todo esto, que sepamos bien en dónde pasan estas cosas, que podamos identificar que esto que está pasando no es normal, ¿no? Y que no pase nada, ¿no? Que las autoridades no tomen las medidas necesarias o que también la ciudadanía nos hemos convertido en gente apática y omisa ante todo esto, ¿no? Porque eh, muchas veces vemos niños, niñas, mujeres que están pidiendo en la calle esto que decía Fátima, mendicidad, y consideramos que es porque tiene necesidad de pedir, pero en realidad puede tratarse de explotación. Y hay personas y grupos de personas que son más, se han vulnerado más sus derechos y entonces al vivir desigualdades y discriminación suelen ser sujetas de este tipo de delitos, ¿no? Como las mujeres indígenas, que bien nos decía Fátima, están en estos procesos de migración o que son desplazadas de su territorio y se ven obligadas a realizar ciertas actividades, ¿no? Creo que la trata tiene un elemento muy interesante para que analicemos, que es el enganche, el convencimiento de las personas que son sujetas de este delito y que hay varias, se encuentra atravesada la trata de otros delitos, ¿no? Interviene el traslado de las personas, pero la trata no es tráfico de personas. Un delito es el tráfico y otro delito es la trata. Entonces, en un momento más les voy a hacer comentarios al respecto, pero aquí está Bere, que también quiere participar. Adelante, Bere. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien mi audio? Porque luego mi Perfecto. internet está raro. Se te oye muy bien. Gracias. Sí, con respecto a lo que estabas diciendo en este momento, yo creo que la trata de personas es un tema súper delicado y a mí me interesa mucho en el sentido de que yo tengo dos niños varones, uno muy chiquito, y a veces no encuentro como, no sé, a lo mejor pláticas o cosas enfocadas a los niños donde a ellos se les abra como el panorama y decirles, todo lo que estás viendo en los videos, en la tele, básicamente los videos de música, donde hay como muchos cuerpos destapados y demás, pues no es real, ¿no? Y tú no tienes que dejarte engañar. Yo he visto con mis dos hijos que de repente sí es como súper fácil que ellos los convenzan de irse con dulces o cosillas así, y yo he querido buscar, por ejemplo, pláticas o personas que realmente hagan un trabajo serio con ellos y decirles más allá de no dejes que te toquen o no te vayas, ¿no? Y la verdad no hay como mucha información para los niños chiquitos, como que yo siento que este tema a veces se enfoca más hacia las mujeres precisamente, en cualquiera de los ámbitos donde estamos nosotras involucradas. Entonces yo siento que también nos hace falta un poquito más de apertura hacia los varones en este caso.
Bueno, yo lo digo porque soy mamá de dos niños, ¿no? Y mucha información es más hacia las mujeres a veces. Parte de mi trabajo, nosotros somos maestros o yo soy maestra, a veces yo siento o creo que este tema es como un poco difícil de tocar en salones de clases si no somos de materias básicas o humanísticas. Y a veces nosotros, yo por ejemplo, que no soy maestra de formación, yo soy bióloga, es un tema que a veces me cuesta un poquito de trabajo bajarlo al nivel de los chicos o de los chavos por mi formación. Entonces, no sé si también ustedes, ahorita que son las ponentes, nos pudieran decir si existe algún tipo de taller o de dinámica enfocadas a esta parte de la trata de personas que nos pudieran ayudar a nosotros como docentes para bajarlo en este sentido, ¿no? En este nivel de uno que no es humanista o que no es de materias básicas hacia los chicos. No sé si se entiende por ahí mi comentario. Que a veces me hago pelotas. Claro, Bere. Efectivamente, es muy necesario. Yo creo que uno de los puntos para prevenir este tipo de delitos tiene que ver con la cercanía de las personas, ¿no? Que muchas veces, como les decía hace un momento, somos una sociedad y familias apáticas, que tenemos muchas actividades, compromisos, cosas que hacer, que a veces no nos permiten tiempo de calidad con nuestras personas queridas, ¿no? Desde las infancias, hijos, hijas, hasta hermanas, hermanos, padre, madre, en fin, nuestras personas queridas con quienes nos relacionamos, ¿no? Y lo más sencillo es, bueno, aquí está un celular o aquí está una tablet o prenderle al hijo o la hija, ¿no? Y dejarle que realice sus jueguitos en la computadora. Y pocas veces somos personas que dialogamos, ¿no? Que queremos, que conocemos a nuestras personas queridas, que nos acercamos, que sabemos que le gusta, que podemos detectar cuando algo le está sucediendo, si está siendo sujeta o sujeto de acoso en la escuela, en la calle, si ha vivido algún tipo de abuso y que es necesario que podamos detectar. Yo les quiero recomendar, Bere, que puedan visitar, hay varias para maestras, maestros, para personal que se dedica precisamente a esta área educativa. Hay varios grupos que pueden consultar, sobre todo las páginas de UNICEF. UNICEF tiene, aquí les voy a dejar uno de los videos de UNICEF, lo tienen ahí. Creo que se lo compartí, Sola Fátima, para todas las personas. En donde ustedes pueden encontrar materiales y contenidos precisamente para trabajar este tema, Berenice. Pero también te puedes acercar al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género y organizar un grupo y solicitar que se pueda dar una plática. Y bueno, hay instituciones en el Estado de México, como es este Instituto Municipal de las Mujeres, pero también el C Mujeres, en donde ustedes pueden solicitar apoyo especialmente para docentes, para personas docentes. Son los temas que se tienen que platicar a todas las edades, a todas las edades. Nunca es muy temprano para poder conocer la autonomía de nuestro cuerpo, que nadie tiene por qué tocarnos, que si no me siento a gusto o no estoy cómoda ante una situación, no tengo por qué vivirla, que puedo contarle a las personas que le tenga yo más confianza estas situaciones, que no está bien que alguien me diga que no cuente nada. Creo que la mayor prevención es la educación y en estos casos también la educación sexual. Y bueno, que identifiquemos que como ya nos ha platicado Fátima, la trata no tiene solamente fines de explotación sexual y que no está enfocada únicamente en niñas y mujeres, que también los niños, que también los jóvenes
pueden ser víctimas de este delito. Es complicada identificar la trata, como nos comentaba Fátima, pues implica una forma de enganche, convencimiento y de sostén, ¿no? O sea, que se queda permanentemente la persona en ese círculo porque está amenazada, porque he tenido casos de chicas migrantes que les quitan sus documentos y que no se los permiten, entonces esta violencia patrimonial que es el que le quiten sus documentos y el tener el miedo de estar, de ser migrantes y al mismo tiempo no estar de manera legal en un territorio, las pone precisamente en una posición de vulnerabilidad. Monse también quiere comentarnos algo. Adelante, Monse. Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo, en el papel de mamá o de hermana mayor, cómo se puede hacer para hablar o tratar de hacerle entender a los jóvenes o adolescentes más bien que lo que queremos es ayudarlos o no, que tengan la confianza de hablar con uno para poder también hacerle entender que hay cosas que son malas y cosas que tienen que tienen un mal fin, pero sin que ellos también se sientan como invadidos en su privacidad, digamos. Sí, Monse, creo que podemos compartir entre todas las personas que estamos interesadas en estos temas, herramientas y estrategias de cómo tenemos este acercamiento con nuestras hijas e hijos, hijes. Y esto tiene que ver con, yo sí creo que es importante que desde las infancias, desde los primeros años, nos sostengamos y caminemos de la mano. Que se puede ver películas y analizar las películas, ¿verdad? Se pueden ver documentales y analizar los documentales, pero sobre todo creo en la importancia de que como familia, que como madre, como padre, como abuelita, como abuelito, como tía, tío, no tratemos de controlar la vida de las personas, nuestras personas queridas, sino que quede muy claro transmitirle que lo que nos preocupa es su seguridad, ¿no? Que no se trata de querer controlar de ninguna manera la autonomía que tienen, es importantísima, ¿verdad? Que puedan decidir libremente qué les gusta comer, qué se quieren poner, que no pretendamos controlar a estas infancias, a estas juventudes, a estas adolescencias, porque eso es precisamente el primer punto del rompimiento de las relaciones efectivas, ¿no? Que seamos personas empáticas, que tengamos una escucha atenta, ¿verdad? Y hay pequeñas estrategias que en un momento más, porque voy a dar una plática, que si quieren quedarse, con mucho gusto les comparto el enlace, pero es estrategias, precisamente yo les comparto estrategias de qué hacer en caso de personas desaparecidas. Y una de estas estrategias consiste en que siempre tengamos una agendita a la mano con datos, ¿no? Por ejemplo, el número telefónico de mi hija, de mi hijo, de mi familiar, ¿no? Y teléfonos, decirle, oye, hija, hijo, a mí me gustaría que por seguridad tengamos aquí en este directorio datos de contactos de las personas con las que salimos, ¿no? Con las que más frecuentemente salimos. La única intención de eso es estar estrechamente vinculadas por si te pasa algo, con quién te busco, ¿no? Decirlo abiertamente, que hay riesgo, que vivimos desafortunadamente en un estado que está en alerta de violencia de violencia de género y que es importante tener estos datos. Georgina Romero, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ya me escuchó? Sí, sí, gracias. Bueno, pues antes que nada, de verdad que mil gracias por permitirnos estar en esta videoconferencia. Yo soy Georgina Romero y soy de la Organización Nacional de Trabajadores Académicos. Somos un grupo de docentes que ha formado un sindicato y bueno, yo estoy en la parte de la Secretaría de Equidad y Género. Sin embargo, Emma, la verdad es que
Creo que, bueno, este tema es conocido ya desde hace mucho tiempo. Mencionaban por ahí, ¿no? De repente, esto pareciera de repente un secreto a voces. Sabemos todo lo que sucede, sabemos que hay Ajá. chicos que están por ahí vendiendo algo, ofreciendo algo y de repente no es para llevar el sustento a su casa, sino es porque hay una persona que los está explotando, hay alguien detrás de ellos que los está explotando. Pero mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer, no? En el podcast que ahorita nos presentaba Fátima, había una persona que decía, bueno, yo he denunciado, ¿no? Sin embargo, esta situación continúa. Entonces, a mí me queda muy clara la parte de la prevención, pero si hay tantas leyes ya que regulan esta situación, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando sepamos de una situación o cuando detectemos que alguien está en una situación de riesgo, ¿no? La prevención, repito, me queda muy clara, pero ya jurídicamente hablando, ¿qué se podría hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, claro, Georgina. Justamente ese es el taller que voy a dar en algunos momentos, que se llama ¿Qué hacer en estos casos? Pero también les quiero comentar que cuentan con el Instituto Municipal de las Mujeres, en este caso de Tlalnepantla, quien está fomentando y abriendo los espacios para estas sesiones. Y ahí pueden preguntar, pero de antemano también pueden recurrir al 911, que las personas que están de operadoras en el número 911 han recibido capacitación ya para estos casos y denunciar desde el 911. Hay una línea de denuncia para casos de trata. Si ustedes tienen conocimiento, creo que ese es un punto importante, ¿verdad? No se trata de que le pasó a alguien, ¿no? Y, ay, pobrecita, le sucedió al primo de un amigo, ¿no? A la prima de una amiga. No, se trata de estar informadas y tener conocimiento, como bien nos dice Georgina, de qué hacer. Y bueno, el número de denuncia es 01800 70 28 770. Lo voy a poner aquí en el chat. Denuncia, trata, y el número es 01 800 70 28 770. Entonces, ahí pueden realizar la denuncia si tienen conocimiento de algún caso de trata, pero también creo que hay otras herramientas, y es que seamos más atentas, personas más atentas a lo que sucede. Yo sí estoy plenamente convencida de que si somos una sociedad organizada, que si vamos tejiendo redes, podemos cambiar nuestras realidades, ¿no? Que estas realidades que hoy nos están aquejando como sociedad, también pueden cambiarse, se pueden transformar. No puede ser que vivamos estas situaciones de esclavitud y que como personas participemos también con apatía, con indiferencia, con no querer sumarnos a los mecanismos de participación ciudadana. Como ciudadanía es importante que podamos organizarnos. Las personas organizadas, la ciudadanía organizada puede hacer grandes cosas, porque precisamente los marcos normativos, las políticas públicas, los programas que hay actualmente, pues devienen del activismo y de los movimientos de las personas, en este caso de víctimas, de las familias de víctimas de trata y de víctimas de desaparecidas, de personas desaparecidas que luchan constantemente porque se realicen estos cambios. Creo que ese es un primer paso también importantísimo. Conocer nuestros derechos es otro. Identificar los problemas, saber que quien está siendo víctima de explotación sexual no es porque le guste, ¿verdad? Nadie le gusta que la forcen a estar con 90 hombres en un día, ¿no? Imagínense eso. O sea, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, también tener un poco de empatía y conciencia de que puede haber muchas cosas tras estos casos, ¿no? Y también identificar que una de las formas de trata con fines de explotación laboral es también, si una chica que viene del pueblo viene a trabajar a una casa, muchas de ellas son explotadas, las ponen a trabajar
más de 8 horas diarias, las tienen de planta, no les dan derechos a servicios de salud, ¿verdad? En fin, esa también es una forma de explotación y eso también puede ser trata, ¿no? Que con engaños las tengan, ¿verdad? Y que estén enganchadas. Entonces, tenemos que ser cada vez más sociedades conscientes y estar plenamente a la expectativa de que lo que estemos haciendo, aunque sea de buena fe, no se convierta en una forma de delito, en este caso de trata, ¿verdad? Y si aquí nos están poniendo, como parte del equipo de Voceras por una Vida Libre de Violencia, las líneas telefónicas del Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género, que son 55 53 66 38 00, extensión 5309, y el número 55 43 37 77 25, y la línea sin violencia 01 810 84 053. Ahí están en el chat todos estos números. Agradezco mucho a Fátima Schiaffini por tu presentación, pero sobre todo agradezco mucho a cada una de las personas que se han tomado el tiempo para estar en esta plática y conocer un poco más de esta problemática. También les dejo aquí mis datos. Yo soy Emma Obrador Garrido y mi correo electrónico es mujeresamam@gmail.com. Yo colaboro en esa organización que se llama Mujeres AMAM, Mujeres Abrazando México, y nos localizan en el Facebook y en el Twitter. También me localizan como @enmaurador, y con mucho gusto, si necesitan algo, estoy a su disposición. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, buenas Perdón, tardes. este es ¿sí dejó en el chat el link para la siguiente reunión? Creo que no. Ahorita lo ponemos. Ok, gracias, qué amables.